Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, maestro. Adelante. Buenas noches, maestro. Se escucha fuerte y claro. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Fuerte y claro, fuerte y claro. Bueno, Fuerte y claro, maestro. muchas gracias. Pues miren, vamos a continuar con la exposición de la sesión pasada, que fue el viernes. Entonces, les voy a compartir varias pantallas y una de estas es la siguiente. Bueno. Sí, ya aquí la tenemos a la vista, si es el caso, sí se puede apreciar. Si se ve muy pequeña, vamos a hacer esto. ¿Sí? Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno. Estábamos viendo en la ocasión pasada lo relativo a los sujetos activos. Entonces, vean ustedes, a mí me interesa que hagamos énfasis en lo siguiente. Recorremos rápidamente quiénes son responsables de acuerdo con lo previsto en la Ley General en materia de delitos electorales. ¿A quién o al qué? Es decir, un sujeto común o indiferente, cualquier persona. Luego, algunos con calidades específicas, lo que se conoce como sujetos propios y exclusivos. Servidor público, a quienes habiendo sido electos un cargo de elección popular, funcionario electoral, integrante de un organismo de seguridad pública, funcionario partidista, candidato, precandidato, aspirante a candidato independiente, organizadores de actos de campaña, ministros de culto religioso o a quien en el ejercicio del culto religioso, en fin, a quien estando obligado a dar fe de hechos o a certificar documentos concernientes a la elección, a quien habiendo sido magistrados electorales, federales, locales, consejeras o consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo del INE o cargo equivalente en los OPLES, interpósita persona. Entonces, vean ustedes esta parte que en este caso no se alude a, sí, bueno, hola. Oye, que estoy en la clase de Derecho Penal Electoral. Pregúntale que si la suspendo, lo que ella me diga, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, les decía que, perdonen, que aquí podemos advertir, vean ustedes, esta cuestión en este cuadro, donde nos referimos a los sujetos activos. ¿A quién, servidor público? ¿A quiénes, etcétera? ¿Qué advertimos inmediatamente? Que se refiere únicamente a personas físicas. Entonces, eso es una cuestión notoria, porque nosotros, si por ejemplo acudimos al Código Penal Federal, que es, como les había anticipado en la sesión anterior, es la parte general que va a aplicar, salvo las disposiciones específicas que aparecen en la Ley General en materia de delitos electorales, pues aplicaría la parte general, salvo esas excepciones de nuestra ley general que ya precisé. Entonces, y aquí me interesa, para efectos de la exposición, que vean ustedes lo siguiente. Cuando algún miembro, artículo 11 del Código Penal Federal, cuando algún miembro o representante de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, comete un delito con los medios que para tal efecto las mismas entidades le proporcionan, de algún modo
que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública. Entonces, vean ustedes cómo en esta parte se prevé la posibilidad de que cuando algún representante o integrante de una persona jurídica asociada o lo que sea cometa a nombre de la propia persona jurídica con los medios que para tal efecto las mismas entidades le proporcionan y sea cometido en nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, se puede ordenar la suspensión o disolución cuando el juez lo estime conveniente. ¿Qué dijimos? Bueno, no lo hemos mencionado todavía, pero ¿qué queda claro? Que los partidos políticos son personas jurídicas. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 41, fracción primera de la Constitución Federal, se determina que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen ciertas finalidades. Posibilitar el acceso de la ciudadanía a los cargos públicos, favorecer el principio de paridad, fortalecer el régimen democrático, en fin. Pero lo cierto es que a los partidos políticos, tanto a los partidos políticos nacionales como a los partidos políticos locales, se sigue un procedimiento para su constitución y su registro. Este procedimiento para su constitución y registro está regulado en la Ley General de Partidos Políticos. ¿Y qué debemos destacar? Si, de acuerdo con este artículo 11, aparece que es una expresión muy amplia, porque se refiere a miembro representante de una persona jurídica. Y es claro que los partidos políticos son personas jurídicas. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el Código Penal Federal, advertimos que en el siguiente artículo, que es el artículo 11 bis, se establece lo siguiente: para los efectos de lo previsto en el título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que bueno, ya sabemos que esto cambió, que es, sí es el Código Nacional de Procedimientos Penales, en fin, lapsus, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Y entonces viene un catálogo de delitos. Sin embargo, ninguno de estos delitos se refiere a los previstos en la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Y esto qué significa? Que no existen tipos que queden comprendidos dentro de estas llamadas disposiciones amplificadoras del artículo 11 y 11 bis, porque podríamos concluir que a partir de lo dispuesto en el artículo 11 bis, se trata de una enumeración de números clausus o limitativa, es decir, en oposición a la ejemplificativa o de números apertus. Esta tiene o enunciativa. Esta enumeración del artículo 11 bis del Código Penal Federal no admite otra interpretación. Y así, por ejemplo, se refiere al terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, de las personas que no tienen capacidad para resistirlo, tráfico de influencia, cohecho, falsificación o alteración de moneda,
contra el consumo y riqueza nacionales, tráfico de menores, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra el ambiente en materia de derechos de autor. Y luego se refiere a leyes especiales, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley de Migración, Ley General de Salud, Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas o la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, introducción clandestina de armas de fuego, Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, contrabando y equiparable, defraudación fiscal, Ley de la Propiedad Industrial, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Autoridades Auxiliares de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Uniones de Crédito, Ley General para regular las actividades de las sociedades cooperativas, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley de Concursos Mercantiles, Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas, Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, y en los siguientes casos expresamente previstos en la legislación aplicable. Entonces, ¿por qué es esta cuestión? Porque, pues así lo determinaron finalmente, eso se los puedo, voy a decir una verdad de perogrullo, porque finalmente así lo determinaron quienes conforman el Congreso de la Unión. ¿Quiénes conforman el Congreso de la Unión? Diputadas, diputados, senadoras, senadores del Congreso de la Unión, de las dos cámaras. Y esto es una cuestión notoria, natural, por la propia naturaleza de las cosas, porque quien que tiene la posibilidad de hacer todo este diseño jurídico va a decir, sí, y vamos a incluirnos también a nosotros, que nosotros somos responsables de delitos. Digo, no sé si, alguien me podría decir, bueno, pero si es un delito que es cometido por un partido político, por ejemplo, de los que se señalan en este artículo 11 bis, tanto de los del Código Penal Federal como en las diversas leyes especiales, pues efectivamente podría ser. Digo, yo ese razonamiento pues no podría controvertirlo. Sin embargo, el tema que nos fue dejado y que me parece que tiene mucha razón de ser cuando nos estamos refiriendo a los partidos políticos, es si los partidos políticos también pueden ser responsables. Pareciera que la respuesta en este sentido es no. Ya vimos en la exposición anterior cuáles son los principios que rigen en la materia electoral y pues uno de ellos es insuperable, que es el principio de tipicidad. Y en la medida en que estas disposiciones de este artículo 11 y el artículo 11 bis no se prevé a los partidos políticos, porque no se comprende a la Ley General en materia de delitos electorales, pues entonces la conclusión es que están fuera. Y vean ustedes cómo aquí se cumple una de las máximas que externaba el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el siglo XIX. Nada ni nadie por encima de la Constitución. Aquí podríamos nosotros decir, oiga, de acuerdo con lo que usted expuso en la sección anterior, pues fíjese que el expediente sancionatorio no se agota en la materia penal, porque pues usted había señalado que había, por ejemplo, un control declarativo, es decir, cuando se revisa ex oficio la regularidad de los actos, cuando existe un control administrativo,
a través de un recurso, como es el recurso de revisión, o por ejemplo, una consecuencia anulatoria, claramente cuando se aplica la consecuencia de la nulidad de la votación recibida en casilla o de una elección, evidentemente es privar de efectos al proceso, a la jornada, los resultados electorales, la declaración de validez, cuando se llega a verificar alguna conducta irregular. Sin embargo, pues esta cuestión no abarca precisamente la responsabilidad de los partidos políticos, pero sí, como ocurre en el procedimiento administrativo sancionador, el derecho de las infracciones en materia política electoral. Y ahí sí claramente, como vamos a ver en otro momento, ocurre esta situación. Pero ya nos quedamos con esta. Vean ustedes de qué forma tan conveniente los partidos políticos fueron muy puntuales en establecer la responsabilidad de personas jurídicas, más no de los propios partidos políticos. Por lo menos no a partir de la circunstancia de que no quedó incluida expresamente la Ley General en materia de delitos electorales. Y esto los deja fuera. Porque ni siquiera en la misma ley, a pesar de que tiene un carácter especial, están incluidos los partidos políticos, como lo podemos advertir en este cuadro que les proporciono del análisis de los artículos 7º al 20 bis, que es donde se establecen los tipos penales. Luego, pues sí, efectivamente en esta ley aparecen otro tipo de sujetos y después vamos a regresar sobre la cuestión de los sujetos activos, como es la sociedad, las mujeres y la sociedad en la mayoría de los delitos, como sobre todo en aquellos en que específicamente la conducta no recae en algún sujeto, como a diferencia de estos artículos 7º bis, 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y 20 bis, ocurre en el 20 bis. En el 20 bis que está relacionado con los delitos en materia electoral por cuestiones de violencia política, por cuestiones de género en contra de las mujeres. Entonces, es espacio, otro, por ejemplo, el tipo agravado que se establece en el artículo 20 bis, tratándose de las mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, cuando se determina la responsabilidad por actos que representan una violencia política de género. Sin embargo, en estos casos, cuando el sujeto pasivo es una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, pues tendría este efecto. Aquí yo recuerdo que en la ocasión anterior me hacían un planteamiento en el sentido de que qué propondría como reformas. Pues yo la primera reforma que propondría sería una, poner en crisis si los partidos políticos pueden ser sujetos o no de responsabilidad penal en materia político-electoral. Y yo diría, deberían de serlo. Es decir, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Y quienes deberían de empezar por, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues deberían de ser también los partidos políticos que predicaran con el ejemplo. Pero aquí, notoriamente, cuando nos estamos refiriendo a este caso de la mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, en términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Federal, hay otro tipo de sujetos que tienen derecho a la autodeterminación, distintos de los pueblos y comunidades indígenas, que son los pueblos afromexicanos y los pueblos equiparables. En este sentido, a ver, don Jesús Antonio Chávez Hoyos levantó la mano. Adelante, por favor, don Jesús. Doctor, buenas tardes, disculpa la interrupción, pero antes de que avance un poco más respecto al punto de las personas jurídicas,
si pueden ser sujetas o no a responsabilidad penal y sanción penal también. Sí, me quedó claro lo que menciona del Código Penal Federal, pero yo creo que atendiendo al principio de especialidad, tenemos que atender en materia de delito del aspecto subjetivo a la Ley General en materia de delitos electorales. Además, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe un capítulo especial relacionado al procedimiento para personas jurídicas. Entonces, yo creo que en los casos en que se entienda o se presuma que se comete un hecho que la ley considera como delito por una persona moral o jurídica, independientemente de que se pueda someter a proceso a la persona moral por conducto de su representante legal, y si además existe lógicamente la intervención de una persona o más personas físicas, también serán ellas por separado sometidas a procedimiento, siempre y cuando se den las condiciones que ahí se mencionan en ese Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, sí estoy de acuerdo con esta cuestión. Es en el artículo 421, en donde aparece toda esta cuestión a la que hace referencia usted, compañero. Pero yo creo que hay que verlo a la luz de lo dispuesto en el artículo 11 bis. Para los efectos de lo previsto en el título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles. Entonces, sí, efectivamente, el Código Penal Federal, este artículo 11 bis, remite al título 10º, capítulo 2, que es el artículo 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, yo insistiría en el aspecto de que el artículo 11 bis se refiere de los previstos en el presente código, y luego el apartado A de este 11 bis, y luego el apartado B de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos. Y entonces, es un hecho irrefutable, me parece, pero también puedo equivocarme, lo admito, que no está incluida la Ley General en materia de delitos electorales. Y entonces esta cuestión, desde mi perspectiva, pues deja fuera a los partidos políticos, porque no los incluye en el artículo 11 bis, en cuanto a lo que yo considero que es una enumeración taxativa, limitativa, más no ejemplificativa o enunciativa. Entonces esa MEA, pues parece que saca a los partidos políticos. Indudablemente, creo que podríamos estar de acuerdo que el carácter del Código Nacional de Procedimientos Penales es que se trata de un código propiamente adjetivo. Algunas disposiciones de ejecución, ¿no? Como también ocurre en el caso del Código Penal Federal, que es la parte sustantiva, la parte general y la parte especial donde están los delitos, y que tiene disposiciones de carácter ejecutivo en cuanto a penas. Y es esta parte en donde a mí me da los argumentos para decir, está esta situación, ¿no?, con el caso de los partidos políticos. Pero bueno, me queda claro que a lo mejor los planteamientos que estamos haciendo usted y yo, compañeros, serían coincidentes, es decir, quizás yo omití mencionar el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bueno, me parece que va en este sentido, ¿no? Que al final, pues parece que lo cierra el 11 bis. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra intervención, por favor? Adelante con toda confianza. No hay más intervenciones. Si quieren, por favor, don Jesús. Sí, gracias, doctor. Perdón nuevamente la interrupción. Sí, sí coincido con lo que señala, pero sí me queda la duda porque
también habría que ver de cuándo es esa disposición del Código Penal Federal, porque, por ejemplo, el Código Penal Federal, como ya se mencionó anteriormente, también contiene disposiciones relacionadas con delitos electorales en los artículos 400 y tantos y de adelante. Ajá. Sí, en todos los estados de la República, ese capítulo de delitos electorales ya fue derogado al crearse la Ley General en materia de delitos electorales. Yo no sé si estas últimas reformas del Código Penal Federal fueron recientes o antes de o después de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la parte objetiva, el procedimiento, pues, que se está haciendo para implementación. Pero finalmente coincido con su punto de vista, doctor. Gracias, muy amable. Sí. Fíjense, porque si nosotros seguimos explorando en el código, bueno, más bien en la Ley General de materia de delitos electorales, que son, pues miren, antes del séptimo, pues aparecen pues, del 1 al sexto. Y entonces, pues, prácticamente las únicas disposiciones que se refieren a sujetos activos serían el artículo 3. ¿Se acuerdan ustedes que inclusive hice la transcripción de las disposiciones en un cuadrito donde les decía, pues bueno, hay 6 sujetos, me parece, que es esta parte, ¿no? 1, 2, 3, 4, en fin, sujetos, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces aparecen los 6 sujetos que les señalaba desde la ocasión anterior. Vean ustedes, están ahí, ¿no? Estos 6 sujetos. Y les decía, y todavía hay otros sujetos. Y luego ya, después del 20 bis, se va hasta el 24, y prácticamente que es el título 3, se refiere a competencias, facultades y coordinación entre la federación y las entidades federativas. También les señalé que en una acción de inconstitucionalidad dijo la Corte, sabes que todos los tipos están en la Ley General en materia de delitos electorales. Fuera de eso, nada. Los estados no tienen competencia para legislar tipos. Pueden ver otras cosas, pero no esta cuestión, porque es una facultad que está establecida en favor del Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción 11ª, que son 3 leyes especiales, me parece, que son la de trata de personas, no me acuerdo cuál otra, en fin, a ver, aquí tengo la Constitución para no estar hablando así de memoria y que me vaya a equivocar y la voy a regar, ¿no? Mejor así más sencillo. A ver, 11ª. Pues ahora la 11ª no la encuentro. 11ª. Es secuestro, desaparición forzada. Trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, pues ya está, y la ley en materia de delitos electorales. Y entonces, esa cuestión está previsto en este artículo 73, fracción 11ª, pero bueno, fue en este sentido. Entonces, por eso es esta observación, esta crítica que conveniente que los partidos políticos cuando legislan, pues dicen todos menos yo, ¿no? Entonces, pues, y que quizá si nosotros tenemos en cuenta lo que se prevé en el código, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podemos decir, bueno, pues ya están ahí, ¿para qué quieres más? Inclusive alguno me podría decir, sí, si recuerdas, en el caso de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues se prevé un catálogo de sanciones y pues ya a partir de esto implica que si el derecho penal, como lo vimos desde la vez pasada,
tiene un carácter de última ratio, de mínima intervención, pues entonces, ¿para qué quiere ser más drástico o draconiano para el caso de los partidos políticos si ya están estas sanciones? Y que inclusive estas sanciones son tan drásticas que contienen sanciones relativas, por ejemplo, amonestación, multa, reducción, interrupción de la transmisión, la cancelación de su registro. Y alguno me podría decir, oye, pues es que la cancelación de su registro pues equivale prácticamente a una pena privativa de la vida, ¿no? La vida jurídica, pues es la extinción de la persona jurídica. Por eso, fue una situación, algo que no les comenté la ocasión anterior, que en cuanto a las diferencias entre el régimen sancionatorio y el régimen penal. Y podríamos decir que en el caso del régimen sancionatorio, por lo menos en lo que respecta a esta cuestión, la cancelación del registro pues es inclusive hasta más grave de lo que podría aplicarse en el expediente penal, porque pues no aparece este tipo de sanciones. Y esto pues es una cuestión notoria en este sentido. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, entonces, yo les agradecería, pues, efectivamente que participen, porque esto, pues, es alguna cuestión que escapara de mi intervención, pues, puedo aclararlo. Bueno, pues vamos a seguir con esta exposición, si ustedes no tienen alguna cosa. Bueno, entonces les decía, en el caso de los sujetos pasivos, que es decir, el sujeto respecto al cual incide la conducta, pues ya les hablaba de una observación, porque miren, podríamos pensar en mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena y desde luego, atendiendo al principio de igualdad, pareciera que también se daría la misma necesidad en el caso de mujeres pertenecientes a pueblos equiparables o afromexicanos, porque también existe una situación de desaventajada, o también se trata de un grupo vulnerable respecto del cual se justificaría también realizar este tipo de protecciones a través de disposiciones con estas características. Bueno, otros sujetos responsables son los candidatos, candidata, precandidato, candidata, precandidata, partido político, pero como sujeto pasivo, coalición, agrupación política, representantes de partidos políticos, y aquí pues indudablemente están los de casilla o general, y esto no tendría que ver con una cuestión de tipicidad, porque finalmente lo que se está haciendo referencia es al género, o candidato independiente, votantes, funcionarios electorales, autoridad electoral competente, funcionario de casilla, ciudadanía, beneficiarios de programas sociales, subordinados de un servidor público, observadores electorales. Y aquí, en cuanto a los funcionarios de casilla, pues uno diría, oye, no son los únicos funcionarios existentes, hay otro tipo de funcionarios que serían, por ejemplo, los funcionarios electorales. Si vean ustedes, existe cobertura en cuanto a los dos. Cuando nos estamos refiriendo a los observadores electorales, hay otros sujetos también que están reconocidos en la ley y que se refiere a los visitantes extranjeros. Entonces, vamos por partes. En cuanto a los
representantes de partido político, como se sabe, quienes han participado como integrantes de una mesa directiva de casilla, existen los representantes de casilla y también los llamados representantes generales, es decir, cuando los partidos políticos tienen dificultades para autorizar a sus representantes por cada casilla, dado que no les alcanzaran los simpatizantes ni los militantes para tener esa cobertura, pues existen los representantes generales. Y estos representantes generales son aquellos que obtienen la acreditación de la autoridad, me parece que son de los consejos distritales, y pueden actuar en diversas casillas, generalmente de un mismo distrito o de un mismo municipio, en varias casillas, y también pueden realizar observaciones ante la mesa directiva de casilla. Sin embargo, cuando ya existe un representante de casilla, estos representantes generales no podrían participar porque, bueno, pues imagínense, si son 7 partidos políticos más los locales, pues imagínense cuántas personas estarían actuando en la mesa directiva de casilla, pues luego habría problemas porque pues nada más para las acreditaciones. Entonces, imagínense, pues es una situación muy, muy complicada en este sentido. Entonces, por eso es muy importante poder hacer esta distinción. Sin embargo, veamos, por ejemplo, en el caso de los sujetos activos, están el funcionario electoral. Sin embargo, vean ustedes que cuando hablamos de sujetos pasivos, se habla de funcionario electoral y luego se distingue entre funcionario de casilla y nos estamos refiriendo a un mismo ordenamiento. Entonces, eso puede generar dudas si, por ejemplo, algunas de las conductas que están previstas como sujetos activos de los funcionarios electorales en el 8º y 20 bis se realizaron por un integrante de una mesa directiva de casilla, la duda que se podría generar es si también podríamos considerarlo como sujeto pasivo, digo como sujeto activo, dado que cuando se refiere al sujeto pasivo establece estas diferencias. Entonces, ese es el problema que yo advierto cuando no existe una reforma que tome en cuenta las categorías que ya están definidas en otras leyes. Sí entiendo que a veces esta cuestión pues, implica pues, cierta inseguridad jurídica, ¿no? Porque imagínense, pues ojalá y todas las fueran 2 ordenamientos, pero si empezamos por decir, oye, está el Código Penal Federal y además las leyes especiales, y entonces cada uno utiliza sus propios conceptos, sistemáticas, procedimientos, pues esto genera una gran inseguridad jurídica y se vienen dando este tipo de situaciones, ¿no? Como aquí estamos, yo podría decir hasta peor, ¿no? Porque no existe una correspondencia o consistencia entre los sujetos activos y las categorías de los sujetos pasivos. Y fue este caso de funcionario electoral y funcionario de casilla, ¿no? Entonces, por eso le estoy advirtiendo ahí otros, y luego algunas otras cuestiones, ¿no? Luego la ciudadanía, beneficiarios de programas sociales, subordinados de un servicio público, proveedores, observadores electorales, y les decía, bueno, no son los únicos sujetos, están los visitantes extranjeros, pero como ya dijimos, prima el principio de tipicidad y no podríamos extenderlo a los visitantes extranjeros. Observadores electorales son aquellos que obtienen su acreditación como tales y que pueden verificar sin intervenir en el procedimiento, el contenido de las decisiones de la autoridad, todas las actuaciones. Entonces,
hay observadores electorales, tradicionalmente se ha considerado que son nacionales y extranjeros, y tanto de ONGs como de carácter gubernamental. Pensemos, por ejemplo, en una misión de observación de Naciones Unidas, tendría ese carácter. Ustedes recuerden que la Organización de Naciones Unidas, como la de Organización de Estados Americanos, fundamentalmente la de Estados Americanos, tiene nombra misiones de observación en los procesos electorales. Pero aquí en México, como tenemos el artículo 33 de la Constitución de que los extranjeros no pueden intervenir en política, pues se les dio ese nombre de visitantes extranjeros. Y pues la verdad es que un observador pues ni siquiera interviene en política, porque su misión precisamente es observar sin incidir, sin intervenir en el proceso. O como dicen en el dominó, a ver si alguien me puede ayudar. ¿Cuál es el dicho que utilizamos en dominó? Aquellos a los que nos gusta jugar dominó, si alguno recuerda la expresión. Pues muy sencillo, no decimos los mirones son de palo. Igual en materia electoral, los observadores, pues también se dedican nada más a observar y no tienen incidencia en el proceso. Pero bueno, pues sí es una cuestión donde podríamos preguntarnos, oye, ¿cuál razón existe para que en el caso de los observadores electorales sí se les proteja en este artículo octavo, fracción octava de la Ley General en materia de delitos electorales, que dice: expulse o ordene sin causa prevista por la ley el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido, de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados, o impide el ejercicio de los derechos que la ley les concede. Entonces, pensemos si se diera el caso de visitantes extranjeros que también podrían participar en estas cuestiones, labores de observación electoral, pues que se les expulsara de las casillas. Pues parece que no habría razón para no tutelarlos a través de una disposición semejante. A mí me ha tocado participar cuando estaba como magistrado electoral en misiones de observación en República Dominicana, en El Salvador, en Paraguay, y pues precisamente la misión de la observación electoral fuimos en misiones de la Organización de Estados Americanos, invitados a participar, y podíamos acudir a las casillas y ver cómo se daba el proceso, sin incidir ni hacer comentarios, oiga, usted está haciendo mal esta cuestión, o cuestionándolos. No, participamos. Pero bueno, pues está esta cuestión. Entonces, pues miren, creo, si ustedes no me dicen algo contrario, que podríamos asumir que esta parte pues la hemos concluido, y tengo otras presentaciones que, si ustedes no tienen objeción, me gustaría que pudiéramos comentar. Vean ustedes, aquí tengo otra que es esta presentación. ¿Sí se alcanza a ver? ¿La alcanzan a visualizar? ¿Sí? Ya me dijo doctor. el compañero Guadalupe Aldrin que sí. Entonces, aquí estoy haciendo referencia al caso de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que también tiene una cuestión de responsabilidades. Hay un diplomado sobre procedimientos sancionatorios, por eso lo vamos a ver rápidamente. Vean ustedes, aquí aludo a los sujetos electorales, auxiliares, otros sujetos, que es prácticamente una clasificación, y se advierte cómo hay en este régimen, el régimen sancionatorio, tanto personas físicas como morales. No voy a desglosarlo porque pues no nos va a alcanzar el tiempo,
ni tampoco es el objeto de esta exposición, sino llegar al punto de tener rápidamente esta referencia para poder confrontarlo con lo que ocurre en la materia penal. Entonces, aquí sí aparecen personas morales, partidos políticos, nacionales, locales, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones de observadores electorales y organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido. Luego, personas, vean estos, son sujetos eminentemente electorales. Hay otros que participan también en el proceso como auxiliares, también personas jurídicas o morales, y serían las autoridades y concesionarios de radio y TV cuando son personas físicas, digo personas jurídicas. Y luego otros sujetos, como por ejemplo serían las personas morales, organizaciones sindicales, laborales o patronales, agrupaciones con objeto social diferente a la creación de un partido político y asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. Entonces, aquí sí, en este artículo 442, previstos expresamente, y entonces podríamos decir que se completa el esquema. ¿Se acuerdan ustedes? Decíamos, en la materia penal opera un principio del principio subsidiario o fragmentario, ¿no? Es uno de los esquemas para proteger, no es todo. Hay otros, ¿cuáles? Administrativos sancionadores, nulidades, etcétera. Entonces, y consistentemente con esto, pues la necesidad de que sea el último recurso al que vas a acudir. Y entonces, hay otro cuadro que me interesa presentarles, aquí está. En el caso de los partidos políticos, rápidamente, en el código, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vienen los supuestos de incumplimiento, las hipótesis normativas en cuanto a las conductas. Incumplimiento de obligaciones legales, incumplimiento de resoluciones, acuerdos, independientemente de que, recuerden ustedes, cuando nos estamos refiriendo a estas categorías, obligaciones legales, resoluciones, acuerdos, son cuestiones muy amplias que, pues finalmente eso y nada, pues es lo mismo, o sea, porque, oye, entonces son cualquier acuerdo, cualquier resolución, todas las obligaciones legales, pues es muchísimo. O sea, y no tanto porque, bueno, pues entonces, ¿qué quieres, Juan Carlos? Primero estás dando lata que los partidos políticos no están contemplados en materia penal como sujetos, bien a bien. Y luego dices que en el administrativo sancionador, no estás conforme con esta cuestión que le da cobertura a todo el sistema. No, es que el tema es que eso genera más incertidumbre, porque si es cualquier acuerdo, pues imagínense todos los acuerdos que podría dictar la autoridad electoral, los OPLES, el INE, y eso es muchísimo. Esto es una cuestión que inclusive se ha identificado como la indebida delegación de esta cuestión de la previsión de los tipos penales a través de lo que se conoce como la cuando le delegas a la autoridad administrativa esta posibilidad de completar el tipo. Yo entiendo que hay tipos complejos, pero lo que me parece es que estas situaciones pues van a generar una cuestión de que se trate prácticamente de un tipo penal en blanco, porque finalmente la conducta no está definida y se le está delegando esa atribución a una autoridad administrativa, y entonces pues esto nos lleva a otro problema, ¿no? Pues mejor utiliza como en este artículo 11 bis un sistema de números clausos y que estén definidos completamente, ¿no? Entonces, esa cuestión es algo que se ha criticado por la doctrina y en este sentido, porque
finalmente no te define las conductas. No presentación de informes, incumplimiento en materia de financiamiento y fiscalización, otra vez el mismo problema, realización de actos anticipados de precampaña y campaña o bien del extranjero, así como incumplimiento de las demás disposiciones, exceso de topes de gastos de campaña, contratación de tiempo en radio y TV, difusión de propaganda denigratoria o que calumnie, bueno, habría que revisarlo ahí también. Incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, incumplimiento de reglas establecidas para el manejo y comprobación de recursos, entrega de información sobre el origen y destino de los mismos y comisión de cualquier falta. Esto, pues, tiene el mismo problema, es muy amplio, pero bueno. Entonces, hay otras cuestiones de responsabilidades para otros sujetos, agrupaciones políticas, para aspirantes, precandidatos y candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados, que nada más los mencionaríamos. Y luego llegamos a la cuestión de observadores electorales y sus organizaciones, autoridades o servidores públicos, notarios extranjeros, concesionarios. Luego están organizaciones que pretendan constituir partidos políticos, organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, así como sus integrantes y dirigentes, y ahí, hasta ahí, se acaban todos los tipos, ministros de cultos religiosos. Y viene la cuestión de las sanciones, que ya les había señalado hace un momento, por lo que respecta al partido político. Y entonces es aquí una cuestión en cuanto al tipo de sanciones, ya los vieron. Podemos mencionar los procedimientos que existen, el sancionador ordinario, el especial sancionador por cuestiones de propaganda política, adquisición de tiempos en radio y televisión, cuestiones semejantes en radio y TV. Materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos, responsabilidades de los partidos, de los servidores públicos, INE, veo aquí lapsus, y luego hay unas donde son remisiones. Entonces, está esta cuestión, viene también un cuadro donde tengo los procedimientos en cada caso, muy complicados, y ya llegamos a la parte que me interesa. Aquí en el caso de la responsabilidad de las personas jurídicas, tanto cuando nos estamos refiriendo al procedimiento administrativo sancionador como al procedimiento, a la materia penal, tenemos una cuestión que es un principio y se expresa de la siguiente forma. Societas delinquerent non potest. ¿Qué significa? Las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir. Y esto es una cuestión natural, independientemente de la precisión que ya hicimos entre el compañero Jesús Antonio y un servidor respecto de lo que se establece en el Código Penal Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de las personas jurídicas. Pero el tema es que, y es una situación innegable, que el derecho penal, fundamentalmente, sobre qué se ha construido, sobre un sujeto primordial, que es la persona física. Todos los conceptos relevantes, como son cuando nos estamos refiriendo a los elementos del tipo, conducta, por ejemplo, antijuricidad,
imputabilidad, culpabilidad, están construidos sobre qué? Sobre un concepto de acción u omisión. Es decir, en cuanto a la conducta del sujeto. Por favor, compañero Pablo César Orozco, levantó la mano, adelante. Sí, muy buenas noches, profesor, muy buenas noches a todos. Lo que se le critica principalmente a la teoría de compliance es la falta de voluntad. La persona moral no tiene voluntad. Esa sería la principal crítica que sostiene esa teoría. En el caso de personas morales, no tienen voluntad, y un requisito para entrar al análisis de los elementos del tipo. Eso sería principalmente, y la visión que se le da es que utilizan a la persona moral como instrumento para conductas antijurídicas. Es en ese sentido lo que se nos dificulta en un momento dado poder apreciar o considerar a una persona moral que pudiera cometer delitos. Es la principal crítica que tiene esa teoría. Es una pequeña opinión, nada más. Gracias. Sí, efectivamente. Miren, si nosotros revisamos la narrativa, la dogmática, que está no solamente en el texto expreso de la Constitución Federal, de los códigos penales, la parte sustantiva, la parte adjetiva, la parte ejecutiva, vemos que efectivamente, como ya se destacó, el sujeto primordial es la persona física como sujeto activo. Y la cuestión ya se ha destacado, la conducta, evidentemente, la voluntad. Por favor, don Jesús Antonio Chávez Hoyos puede participar. Adelante. Gracias, doctor. Sí, en efecto, tal y como usted acertadamente lo señala y el compañero que me antecede, esos son los argumentos principales que han sostenido la corriente de mercantilistas que se inclinan porque las sociedades no deben ser sujetas de proceso penal. La ausencia del elemento dolo de entender y de comprender y querer, el cometer el delito, sus efectos, el enfocarse todo esto, como usted lo señala, a los sujetos físicos, ¿verdad? Entonces sí, en ese aspecto coincidimos con lo que se señala. Gracias, mi amable. Muchas gracias. Fíjense, coincido con eso y es un tema, me parece, el gran tema actualmente es el de la persona jurídica. Y si ustedes recuerdan, si han visto, por ejemplo, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, la de Palermo contra el crimen organizado, Mérida contra la corrupción, entre otras más, donde trata de personas, por ejemplo, podrán advertir de cómo inclusive estos organismos en el seno de Naciones Unidas, donde fueron aprobados, destacan que es obligación de los estados prever responsabilidades, no dice de qué tipo, sino de las personas físicas y jurídicas. Y si nos vamos un poco más, porque es un tema bien interesante que a mí me ha llamado poderosamente la atención, estoy desarrollando y les agradezco que me pongan el apodo de doctor. Yo quisiera que más bien me dijeran Juan Carlos, no soy doctor, estoy estudiando el doctorado en 3 lados y total que no puedo en ninguno. Pero bueno, ya ese es un problema mío, ¿no? No se trata de venirme a balconear, sino más bien que, ahora sí que, como dice el dicho, sin apodos, ¿no? Porque a todo mundo me paso desmintiéndolos, me dicen magistrado, ya dejé de ser magistrado el 7 de marzo, me dicen doctor, ya no soy doctor, y entonces a todo mundo lo desmiento, y luego hasta uno se confunde porque me dicen esposo, y le digo que tampoco soy su esposo, ¿no? Que fue un matrimonio tipo, como ya saben, ¿no? Que luego, no, bueno, eso no es cierto. Pero entonces, estaba haciendo una investigación, estoy haciendo una investigación sobre esto, y son cuestiones bien interesantes porque tienen que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas, entendidas desde el Estado hasta la persona jurídica más elemental o rudimentaria que ustedes quieran.
Y esto pasa con el tema, recuerden ustedes, por ejemplo, los juicios de Tokio y los juicios de Nuremberg durante la Segunda Guerra Mundial. Los procedimientos se iniciaron en contra de los estados, como era la Alemania nazi y el Imperio del Sol naciente. Aunque en las sentencias nada más se alcanzó a determinar la responsabilidad de personas físicas, pero los estados vencedores iban en contra de los estados vencidos, de tal forma que, bueno, esto ustedes saben que de la Primera Guerra Mundial fue uno de los grandes temas, la responsabilidad que se fijó en contra de la Alemania, del Kaiser, y luego en la Segunda Guerra Mundial, Alemania también resultó responsable y perdió su territorio y tuvo que pagar, y como decían algunos, pues no le iba a alcanzar la existencia para terminar de pagar todo lo que habían hecho, pero se fijaron responsabilidades. Cuando ustedes, por ejemplo, hablan de cuestiones de la protección de la naturaleza y del medio ambiente, también se piensa en personas jurídicas. Cuando se habla, por ejemplo, Bursati, todo lo que vimos en el caso del artículo 11 bis, todas esas disposiciones tienen referencias a personas jurídicas. El Código Penal de la Ciudad de México va por ahí y también tiene capítulos así en materia laboral, en materia, ya les decía, medioambiental, en materia bursátil, en materia bancaria. Mencionaron también ustedes lo que corresponde a la persona, al caso de la persona mercantil. Entonces, ha habido distintas construcciones, pero todo bajo ese principio de que pues, las personas jurídicas pues, carecen de voluntad. Pero hay un dato ontológico innegable, es una realidad innegable que las personas jurídicas muchas veces son ocupadas como aparatos para delinquir y algunos consideran que no tipificar a las personas jurídicas implica generar lo que se conoce un escaparates, textualmente escaparates para eludir la responsabilidad de las personas jurídicas, así como a veces también al revés, cuando la persona jurídica es responsable. Eso ocurre en la materia electoral. Ustedes recordarán los casos del Pemex Gate y amigos de Fox, Pemex Gate, donde al partido Revolucionario Institucional se le impuso una sanción en el orden de 1,000 millones de pesos. Imagínense lo que eso implicaba. O en el caso de amigos de Fox, de más de 500,000 pesos, tanto al PAN como al Partido Verde. Y bueno, pues uno diría, oye, pues ahí el problema fue distinto, porque ¿quiénes pagaron los platos rotos? El PRI, el PAN, el Verde. ¿Y quiénes eran los realmente responsables? Uno diría, pues las personas físicas. Y entonces, tanto es grave el generar estos esquemas de impunidad, porque pues no es el caso de que uno esté aquí con la espada flamígera de la justicia tratando de cortar cabezas y vamos a echarnos a los partidos políticos, porque es una situación inclusive que está muy desarrollada en otras latitudes, en el caso de las responsabilidades de las personas jurídicas, como por ejemplo ocurre en algunas latitudes, que es el caso de Holanda, en Alemania, Francia, Estados Unidos, España. Eso sí, han seguido distintos sistemas. Inclusive por ahí ya he encontrado 2 obras que se refieren al caso de los partidos políticos y los delitos electorales, y algunos desarrollos teóricos que se han realizado por distintos autores, por ejemplo, Schunemann, Bernard Schunemann, Tiedemann, el caso también de
del español Jesús María Silva Sánchez, o también, por ejemplo, Silvina Basigalupo, su papá también, en el caso de México, sería a través de don Miguel Ontiveros, y también hay otro español que si ustedes no me apuran tanto, en el momento en que me acuerdo se los voy a decir, pero es tan importante que ya hasta se me olvidó, ¿no? Pero bueno, está este español que me voy a acordar, a ver. Bueno, no lo tengo muy presente en este momento, pero les voy a decir que tiene un libro que se llama Modelos de autorresponsabilidad y heterorresponsabilidad. ¿Y qué quiere decir? Que distingue en aquellos casos en donde al partido, a la persona jurídica, se le establece directamente como un sujeto responsable porque actúa. Y en el caso de heterorresponsabilidad es otros actúan a nombre del partido político y se te reprochan, se te imputan esas conductas de terceros al propio partido político, y entonces se distingue muy bien entre los distintos modelos, oye, porque es distinto que, como es el caso, ya escucharon ustedes cómo se hace la construcción en el artículo 11 de nuestro Código Penal Federal, de que dice el representante o los miembros de las personas jurídicas que actúan a favor o en nombre de esta. Pero finalmente vean cómo no se deslinda a la persona, no se deslinda al partido político y se le atribuye responsabilidad, pero por los actos de otros. Y entonces no es el partido político actuando en pleno, sino el partido político al que se le imputa una responsabilidad, pero por la actuación de otros. Y entonces aquí es donde empiezan a surgir un montón de técnicas para atribuir responsabilidad a las personas jurídicas. Y este texto que les estoy dando sobre los aspectos preliminares, y que a mí me preocupaban bastante en este caso. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más, si usted no tiene objeción. Y tú. Entonces, hay distintas teorías, por ejemplo, la estructura jerárquica, la distribución, como razones que nos llevan a establecer esta cuestión, porque, por ejemplo, pues miren, si pensamos en el caso de los partidos políticos tienen órganos a través de los que actúan, y hay ocasiones que el que actúa ni siquiera está en los órganos directivos y realiza, vamos a decir, una actuación subrepticiamente. Porque pues es claro, sí, el partido político tiene pues, órganos de dirección nacionales, estatales o locales, municipales y en ocasiones seccionales. Tiene órganos de administración de justicia partidaria, tiene órganos responsables del manejo del financiamiento y actuación durante los procesos de fiscalización, órganos disciplinarios, bueno, que serían los de justicia partidaria, un órgano, vamos a decir, el órgano magno, como serían las asambleas del propio partido político. Y entonces, bueno, ahí es claro que el partido político como persona jurídica, pues tiene órganos de actuación, que serían estos órganos colegiados o inclusive órganos unipersonales. El presidente, el representante del partido político ante el Consejo General del INE, del OPLE, o sus representantes ante las comisiones de vigilancia para efectos del padrón y el listado nominal de electores, etcétera, o sus representantes con un carácter de apoderados o mandatarios, o representantes porque tienen dentro de los estatutos del partido político alguna posibilidad de comprometer o de actuar en nombre y representación del partido político. Entonces, esa parte pues está fuera de toda discusión.
Pero, ¿qué ocurre si al margen de estas estructuras reconocidas estatutariamente o en los reglamentos existieran estructuras paralelas, como fue el caso, por ejemplo, de Amigos de Fox, con una persona cuyo nombre es Lino Corrodi, y luego o algunos otros que actuaban también a nombre del partido político, ¿no? Pues algunos organizaciones adherentes, que inclusive uno diría, pues a veces tienen un carácter así como grupos contestatarios, ¿no? Digo, no quiero utilizar ejemplos porque, pues bueno, es una cuestión muy delicada, pero pues ustedes saben que hay partidos políticos que tienen organizaciones con esos carácter y que inclusive a veces actúan a nombre del propio partido político, independientemente de que en México está prohibida la afiliación corporativa. Recuerden ustedes todas las problemáticas se generaron porque decían, bueno, esta organización sindical es una organización afín al partido político. Sí, qué bueno, pero finalmente lo importante es que los partidos políticos actúen a través de sus órganos y que estas organizaciones pues se proscriban, porque lo que interesa es que finalmente las personas puedan afiliarse a los partidos políticos libremente, sin las llamadas afiliaciones corporativas. Y entonces, pues es una cuestión, hay varios argumentos, atiende a todas estas razonamientos, la estructura jerárquica, la distribución del trabajo, unos se encargan de representar al partido, otros de ver los temas de financiamiento, otros ves las cuestiones litigiosas, otros atender las actividades del partido político ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, otros cuestiones de militancia o afiliación, la justicia partidaria, etcétera. Entonces, la cuestión del sistema de la conducta y los medios de ejecución, que bueno, son disecciones que se hacen por parte de la doctrina y que te llevan, si los implicas al caso de las personas jurídicas, pues podrás ver cómo se van los distintos tramos de responsabilidad y de actuación, y entonces a partir de eso decir, bueno, ¿por qué le vas a atribuir responsabilidad de un partido político, si ustedes me permiten un ejemplo, por algo que ocurrió en la isla Tiburón? Si el partido político en la isla Tiburón ni siquiera tiene un seccional o un municipal, ni nada como para enterarse de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué tal si en algún momento se realiza una colocación de propaganda prohibida en un área natural, en un lugar en donde el partido político pues, ni encuentra, ni tiene posibilidades de dirigir, y mucho menos de vigilar, ni incidir en la conducta decisiva, lo que se conoce como el giro final de la conducta? Soy un órgano directivo y puedo estar vigilando. Esto es lo que se conoce en la materia penal como la calidad de garante, que tienes esa posibilidad de vigilar e incidir. Y entonces, porque el partido político, sabemos, por ejemplo, a fuerza de estos desarrollos que, como nos mencionaba nuestro compañero Jesús Antonio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy hay todo un desarrollo que inclusive se prevé la posibilidad de que existan mecanismos de prevención y que permitan a la persona jurídica deslindarse. Oye, es tan efectivo este sistema, algo que podríamos identificar como los sistemas de compliance, en donde tú puedes vigilar y corregir, y en esa medida te deslindas. Oye, finalmente, pues yo actué, traté de corregir, y bueno, pues tomé todas las diligencias idóneas, necesarias, oportunas, proporcionales para incidir. Entonces, finalmente no puedes establecer una responsabilidad. Y entonces yo preferiría que se desarrollaran estas cuestiones y enfrentarlo y desarrollarlo, insisto, que decir, pues bueno, pues los partidos políticos no.
porque aquí tenemos otro problema. En la materia electoral, ¿cómo se ha justificado esto? Desde el caso Amigos de Fox, Pemex Gate y Amigos de Fox, a través de la doctrina de la culpa in vigilando. Eres responsable porque tú tienes la misión, la obligación de asegurarte que tus órganos directivos y tus militantes y simpatizantes se conduzcan de acuerdo con la ley, un principio de juridicidad. Y entonces, pues yo diría, en principio podría ser que sí, inclusive existe la disposición específica en la Ley General de Partidos Políticos, pero siempre y cuando tengas posibilidades razonables de, de incidir, ¿no? Es lo que se conoce, la acción verificada influencia en el suceso, la técnica competente y el poder de decisión, que tú puedas prevenir, sancionar, deslindarte y posibilidades razonables, ¿no? Como desde mi perspectiva ocurre en toda la materia del régimen administrativo sancionado en todos los casos, y culpin vigilando para allá y para acá, y total que el partido pues finalmente es el que paga, y paga con el financiamiento público cuando la mayoría de las veces son multas. Y ¿qué sería lo interesante? Pues lo interesante es que los directivos, las personas físicas que no siendo parte de la estructura directiva, pero que hubieran actuado en nombre del partido político o en beneficio del partido político, también sean responsables. Y entonces, es una cuestión, si todos ustedes me permiten la expresión, en donde está junto con pegado. O sea, no podemos atender esta cuestión que no se ha resuelto adecuadamente en el administrativo sancionador para llevarlo al penal, porque en los dos casos, en el penal, pues la resolución es muy sencilla. Partidos políticos parece que no. Y en el administrativo sancionador sí, pero no ha habido una construcción muy sólida por parte del tribunal para establecer esta responsabilidad. Y ustedes pueden revisar la mayoría de las sentencias, si no es que todas, que se dan tanto por la sala regional especializada como por la sala superior, y no se han detenido mucho en estos aspectos y en ver el tipo de responsabilidad de los integrantes de los órganos directivos y de administración por su propio comportamiento, y que resulta atribuible al partido político en lo que sería un modelo de heteroresponsabilidad, o el partido político responsable directamente en un modelo de autorresponsabilidad. Si estamos en el caso de una autoría mediata de los integrantes de los órganos directivos y de administración, las cuestiones de cuidado para los integrantes de los órganos directivos y de administración, la posición de garante de los órganos directivos y de administración, la responsabilidad por la lesión al deber de vigilancia, la responsabilidad del sujeto activo externo en la estructura jurídica interna y la responsabilidad de las personas jurídicas, ya sea porque falló como en su condición de garante, pero un garante que pudiera incidir efectivamente en la conducta. Digo, me parece que algún órgano directivo que dictara una instrucción, sí vamos a realizar esta conducta, y que tomar esa decisión voltada por un órgano colegiado, pues bueno, indudablemente eso que involucra al partido político por una determinación de un órgano directivo, pero pues hay que distinguir en todos los casos, ¿no? O bueno, ¿sabes qué? Pues no tomaron la decisión, alguien actúa en su nombre y beneficio, adquiriendo tiempos en radio y televisión o incurriendo en alguna otra conducta, y pues cómo se lo vas a atribuir al partido político. Y entonces tiene mucha razón de ser analizarlo esto respecto del administrativo sancionador, porque vamos a enfrentar los mismos problemas si se tipificara en el caso de la materia penal. Son cuestiones en donde se ponen en crisis todas las teorías, teoría de la imputación objetiva o absoluta, la teoría del dominio del hecho, la teoría de la participación subjetiva, el actuar en nombre de otro, la comisión por omisión y entre otras
cuestiones que podríamos ver. Y vean ustedes, está la cuestión de las formas de lesión de un deber jurídico en estructuras organizadas, como ya les había señalado, los partidos políticos tienen estructuras, en algunos casos funcionan, en otros no, y se han seguido estas vertientes para establecer los tramos de responsabilidad por este tipo de conducta. Entonces, ya avanzando en nuestro desarrollo, podríamos ver esta cuestión que ya les anticipaba. En el derecho positivo mexicano rige este principio, aunque se han presentado modulaciones, las que ya habíamos advertido del artículo 11 y el desarrollo del título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cómo se ha avanzado en esta cuestión, pero finalmente la construcción todavía sigue siendo pues muy deficiente. Entonces, la política criminal contemporánea consiste en sancionar directamente a las personas jurídicas. Es una afirmación que hago a partir del estudio de lo que se ha desarrollado en el ámbito penal internacional, si se me permite la expresión, y los compromisos que se han asumido por la mayoría de las naciones, por lo menos en estos que he señalado, estos tratados sobre corrupción, delincuencia organizada, trata de personas. Y luego, pues también en el ámbito de responsabilidades del Estado. Pero esto bajo una cuestión fundamental. Las personas jurídicas ya se empieza a aceptar que también tienen derechos humanos. Si es cierto, existen determinaciones de la Corte Interamericana en el sentido de que niega que las personas jurídicas tengan derechos humanos. Sin embargo, estas decisiones, en donde se emite una opinión consultiva a solicitud del gobierno de Panamá, y finalmente, pues no es muy clara la Corte Interamericana, y yo de lo que desprendo de la lectura de esta opinión consultiva es que sí tienen derechos. Inclusive hay decisiones de la Corte Interamericana que pues no son tan consistentes en relación con esta opinión consultiva, que es, por ejemplo, el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Como colectivos les reconoce derechos humanos, el caso de los sindicatos, el caso de los propios partidos políticos. Y entonces es aquí, no desconozco la circunstancia de que los sindicatos, como los pueblos y comunidades indígenas o los propios partidos políticos, están integrados por personas físicas. Sin embargo, como colectivos se les reconoce derechos humanos fundamentales, si me apuran un poco, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, las decisiones que se han adoptado por la Organización Internacional de Trabajo, no solamente para el caso de los sindicatos y algunos otros colectivos, ¿no? Coaliciones de sindicatos o algunos otros sujetos, como también hay el caso de los pueblos y comunidades indígenas, ya lo señalaba, la comunidad garífuna, los pueblos de los Misquitos o la costa atlántica de Nicaragua, el caso Yatama, por ejemplo, y algunos otros más. Les decía, en el caso de la Organización del Trabajo, pues sindicatos, pero también esa misma Organización del Trabajo fue la primera que reconoció derechos fundamentales para los pueblos y comunidades indígenas, que sería el caso, por ejemplo, del derecho a la tierra, el derecho a la religión, el derecho al desarrollo sustentable, etcétera. Sobre todo cuestiones que tienen más razón de ser respecto del colectivo que respecto de
personas físicas individualmente consideradas. Entonces, esta cuestión de los derechos humanos, refiriéndonos a los partidos políticos, implica que también, no porque sean personas jurídicas, pues ya vamos a avasallar sus derechos y vamos a establecer un derecho penal con cualquier carácter, sino las construcciones, los principios que deben informar este derecho penal deben ser respetuosos de los derechos humanos de los partidos políticos. Entonces, mi postura es, si es necesario prever estas cuestiones para el caso de los partidos políticos, me parece que deberían de estar en la primera línea del cumplimiento de la ley, algo que sea conocido como el principio de democracia militante en distintos organismos internacionales. Es decir, la forma de organización de los partidos políticos debe ser una conforme con los principios del Estado constitucional y democrático de derecho. Tan es así que ha habido casos muy trascendentes en donde, los partidos políticos han sido disueltos por la realización de actividades antidemocráticas. Fue, por ejemplo, el caso del Partido del Progreso en Turquía, o algunos otros partidos políticos con orientación fascista o nacionalsocialista en Alemania o en algunos otros países, sobre todo en Europa del Este, en donde autoridades, como fue, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Turquía, que adoptó la decisión de disolver este partido político por la realización de actividades antidemocráticas. A ver, compañero que menciona el caso de Herry Batasuna, por favor, ¿nos puede comentar ese asunto? Qué bueno que lo recordó. Sí, en España durante muchos años estuvo operando el partido vasco Herry Batasuna, que era un partido separacionista, que iba por la independencia del país vasco. Y después de unos atentados muy fuertes, el Tribunal Constitucional de España determinó su desaparición. Y todos los políticos que estaban afiliados a ese partido, que en ese momento tenían cargos de representación, tuvieron que renunciar a la militancia del partido y manifestarse en contra de la promoción del terrorismo que llevaba a cabo ETA y que era protegido políticamente por Herry Batasuna. Y un caso muy similar llegó a pasar, o se intentó muchas veces, con el Sinn Féin, que era el brazo político del ejército republicano irlandés, ahí en la época entre la década de los 60 y la década de los 90. Ya esos dos partidos fueron desapareciendo conforme se fueron acabando las luchas separatistas de Irlanda y de País Vasco. Muy bien, muchas gracias por la información, compañero. Efectivamente, es ese caso. Ha habido distintos procedimientos con estas características. Hay obras sobre el sistema de disolución de los partidos políticos, y entonces vean ustedes, pues eso no es una situación compleja. Bueno, más bien eso es una situación compleja y no es una situación meramente especulativa de alguien que estaba ahí encerrado, aburrido un sábado o un domingo por la tarde y dijo, bueno, ¿ahora qué voy a decir? ¿O qué les voy a llevar a los compañeros, a las compañeras en la exposición? No, es una situación vigente. El tema de estos partidos políticos, o sea, y lo estamos viendo, y son cuestiones que hasta han generado responsabilidad, les digo, de estados, o por ejemplo, si ustedes revisan el caso de la ex Yugoslavia, también iban por una responsabilidad del Estado, y finalmente pues terminaron en personas físicas, pero las acusaciones involucraban estos aspectos, y entonces conforme los partidos políticos utilizan vías institucionales para generar un cambio, pues no podríamos decir nosotros que se establece
un derecho a la revolución, por lo menos no está protegido constitucionalmente, a pesar de que la tesis de la soberanía popular, y mucho menos un derecho a la revolución por mecanismos violentos. Eso pues no puede ser. Y es una cuestión pues muy actual, y luego finalmente pues esto con qué linda, con la situación de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, créanmelo, que es un tema muy relevante el que se está abordando, sobre lo que estamos tocando. Me parece que sería uno de los temas capitales que se da en la materia político-electoral. Y esto nos daría para muchas horas de discusión y análisis de estos casos relevantes como los que maneja el compañero Irán Melgarejo, y que, bueno, pues ahora yo también les estoy compartiendo. Bueno, si ustedes no disponen de alguna otra cuestión, es lunes, venimos ya de un ajetreado fin de semana, me parece que momento de que demos por concluido nuestra exposición, salvo que ustedes tuvieran alguna necesidad de plantear alguna opinión o algún cuestionamiento. Yo les decía que efectivamente, porque nos hicieron un planteamiento en la ocasión pasada de qué ocurría en el caso de la cuestión de si se tratara de una situación de desconocimiento de los elementos objetivos del tipo, ¿no? Y pues bueno, ya vimos que puede ocurrir como una excluyente responsabilidad siempre y cuando como una causa de atipicidad, y que esto excluyera el dolo, y como en el caso de los delitos electorales solamente se permite esa forma comisiva, no podríamos pensar que se actualizaría la culpa, y siempre que sea el error de tipo invencible o no evitable, porque siendo de otra naturaleza, pues bueno, pues no sería, no podríamos llegar a esta conclusión, ¿no? Bueno, si ustedes no disponen de otra cosa, no queda más que agradecerles el que me hubieran atendido en esta ocasión. Les estoy muy agradecido, y bueno, como dice el dicho, pues prometer no empobrece. Les voy a compartir la presentación que preparé para esta sesión y la anterior, y se las mandaremos a través del área de tecnologías educativas. Por lo menos voy a mandar una de ellas hoy, y las demás, pues, en su momento, pues, nada más que termine de avanzar en las mismas y concluir. Bueno, pues ya de esta forma concluimos, y les agradezco, muchas gracias a todos, a Miguel Israel Santoyo, a los que veo, ¿no? Adrián León, Paulo César, Héctor García, Carlos Oropesa, Irán Melgarejo, Salomón Gorostieta, Emanuel Dávila, y 62 personas más, Carolina Cuestas Castillo, Yelmi González. Muchísimas gracias. Buenas noches, y nos estamos viendo.